Saludos. Bienvenidos a otra transmisión especial. Tuvimos un problema de sonido que tenía que asegurarme de que les fuera siendo transmitido a ustedes de manera adecuada. Una vez más voy a compartir con ustedes otro mensaje exponiendo a los lobos que el apóstol Pablo mencionó en el libro de Hechos, capítulo 20. Tenemos muchos de esos lobos entre nosotros. Los lobos que no perdonarían al rebaño. Y como el libro de Isaías los describe como perros mudos, que no ladran. Tengamos una palabra de oración. Amado Padre Dios que estás en el cielo. Padre, mientras pasamos un momento aquí para exponer la apostasía que ha estado ocurriendo durante mucho tiempo ahora, y como lo dice el espíritu de profecía, continuará en las profundidades de la oscuridad a medida que se acerca la segunda venida de Jesucristo. Así que Padre, ayúdanos a prestar atención y sigar al Cordero a donde quiera que Él nos lleve. En su nombre oramos. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 20, el apóstol Pablo, antes de que él fuera a Roma, él advirtió, previnió, le dijo al liderazgo ahí que protegiera al rebaño contra los lobos que se levantarían entre ellos. Ven, hermanos y hermanas, una de las mejores tácticas, que es maldad, pero una de las mejores tácticas del enemigo de las almas, de la iglesia de Dios, era unirse a ellos en lugar de luchar contra ellos por fuera. Lo mismo que está sucediendo durante la Reforma. Cuando la Reforma realmente estaba saqueando a la iglesia de Roma. Y cuando la iglesia de Roma vio que a pesar del hecho de que trataron de matarlos, perseguirlos, crecieron más. Así que ahora la táctica de los jesuitas, después de que se formó, fue unirse a ellos. Lo mismo que ha sucedido a nosotros como pueblo. Fue lo mismo que el apóstol Pablo estaba advirtiendo a los líderes en Hechos nuevamente, capítulo 20, donde dice en verso 29, porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán lobos rapaces entre ustedes, no perdonado al rebaño. También de ustedes mismos, versículo 30 dice, se levantarán hombres perversos, hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y también el apóstol Pablo dice, o el apóstol Pedro dijo, que harán mercadería de ustedes. Durante la crisis de la pestilencia, durante esa crisis que vino sobre el mundo y sobre la iglesia, donde debería haber habido personas distintas, claramente retratadas, de pie como lo hizo Daniel, como lo hicieron sus amigos, en una crisis como esta, para mostrar que pertenecen a Dios. Pero el liderazgo vendió el rebaño a Babilonia. Y luego ahora tenemos los mismos hombres que han vendido el rebaño a Babilonia, que han alentado al rebaño a tomar el veneno de Babilonia. Tenemos esos mismos hombres ahora levantándose, haciendo videos aquí y allá. Y hay algunos de ellos que han hecho videos en mi contra desde la conferencia general. Durante la pestilencia no los vimos, no escuchamos sobre ellos, no se juntaron, no había convocación. Ahora tienes uno en África, uno en las Filipinas, uno en América, uno en El Salvador. Todos están haciendo videos en contra de mí,
porque estoy exponiendo la apostasía de la conferencia general de la iglesia organizada. Y la pregunta es, ¿dónde estaban esos hombres durante la crisis de la pestilencia? Ahora que el tiempo ahora es bueno, están saliendo como si siempre estuvieran cuidando el rebaño de Dios. Y uno de esos individuos es de The Virgin Islands, la isla de los vírgenes. Y ese es él ahí en la pantalla. Su nombre es Pastor Raimundo Edwards, de las Islas Vírgenes Británicas y de la conferencia de la iglesia organizada ahí, de la organización, de la corporación. Es un pastor ahí. Ahora, ese mismo individuo se subió la manga, tomó el veneno babilónico. Ese mismo individuo se estaba distanciando, alejándose, siendo un buen cristiano, usando el bozal, estaba encerrado, no diciendo nada, y estaba alentando a los adventistas a tomar la hechicería de Babilonia. Ahora está saliendo en contra de personas como yo para decirle a su rebaño, a la iglesia adventista mundial, para que ellos sepan que esos hombres, personas como yo y el pastor Enríquez, no somos adventistas del séptimo día. Dicen ellos, solo buscan tu dinero. Mientras tanto, esos eran los mismos lobos durante la crisis de la pestilencia, que se negaron a abrir las puertas de la iglesia y le estaban diciendo a los adventistas que se distanciaran socialmente, cuando finalmente abrieron la puerta, distanciándose socialmente dentro de la iglesia, haciendo que la iglesia parezca una escena de crimen, y diciéndole al rebaño que necesitaban tomar la hechicería babilónica. Ahora les voy a reproducir varios videos para ustedes y van a escuchar a este hombre como si él es un genio. Recuerda de nuevo, ¿dónde estaban esos hombres durante la crisis que vino sobre el mundo? Como dice la hermana White, una gran crisis vino, dice la hermana White, una gran crisis espera la iglesia. Fue en ese momento que se suponía que la iglesia, que el liderazgo se suponía que debería haber liderado al rebaño para estar ahí, para ser como Daniel. Sí, para levantarse como Daniel. Pero nuevamente, como él está a punto de decirnos del video número 1, él va a decir, individuos como yo y el pastor Enríquez, él se refiere a nosotros, nos ve como hombres que son de la revista sensacionalista adventista. Escúchenlo. Hola, Pastor Ray Edwards aquí. Y me sentí impresionado de hacer este video rápido, porque parece que cada vez más a menudo recibo enlaces de miembros que me dirigen a algún canal de YouTube. Su característica principal parece ser criticar a la iglesia adventista del séptimo día y su liderazgo. Ahora sé que el ministerio Profetiza de Nuevo TV, dirigido por Andrew Enríquez, y también Ministerio de Palabra Asombrosa, liderada por Emanuel Nogasi, Alerta Adventista, que la tele de profecía de el pastor Emanuel y de Enríquez tienen mucho tiempo. Me refiero a estos canales como si fueran básicamente revistas sensacionalistas adventistas, revistas de chisme, tabloides. Ahora, el clip que usted acaba de ver, esto era él hablando de mí y del pastor Enríquez, que lo que nosotros hemos estado haciendo básicamente es usar la revista sensacionalista, que nuestros ministerios son una revista sensacionalista. Hablamos de las cosas que están pasando en el mundo,
que es todo lo que hacemos. No predicamos el evangelio, según a él. Eso es lo que él dijo. No predicamos el evangelio. Todo lo que hacemos es hablar sobre los temas. Es hablar de lo que está pasando en el mundo. Así que mis hermanos y mis hermanas, si no hablamos de lo que está pasando en el mundo, como se nos dice que lo hagamos, lo que muestra el desarrollo de las profecías bíblicas, cómo es que se prepararía el rebaño, como dijo Jesús en Mateo capítulo 24. Vaya a Mateo capítulo 24 conmigo. Escucha lo que Jesús dice en Mateo capítulo 24. Jesús dijo en Mateo 24, escucha atentamente conmigo, en el verso 44, por lo tanto, prepárate también, porque en tal hora como no crees, el Hijo del Hombre viene. ¿Quién es entonces un fiel y sabio siervo a quien su Señor ha puesto sobre su casa para darles comida a su tiempo debido? Bendito es aquel siervo a quien su Señor, cuando venga, lo encuentra haciendo así. De cierto os digo que lo hará soberano sobre todos sus bienes. Ahora recuerda, este es el mismo capítulo 24. Mientras Jesús estaba describiendo los señales de los tiempos. Y Jesús dijo, bienaventurado es el hombre, el buen siervo. Ahora, eso es lo mismo que estoy haciendo aquí, que le da al rebaño comida en su temporada, que ayuda al rebaño a ver cómo las profecías se están cumpliendo muy rápidamente. Pero este hombre dijo, no, esos hombres, su ministerio, son como una revista sensacionalista. Bueno, ahora escucha, él te va a decir en video número 2, él dijo, esos hombres parecen como canales adventistas, sus ministerios parecen canales adventistas. Citan el espíritu de profecía una y otra vez. El punto fue, de acuerdo a él, según él era para engañar a los adventistas del séptimo día. Escuchen, dice, los ves a menudo hablando de Jesús, hablando del evangelio, y parecen adventistas del séptimo día y canales adventistas porque hablan sobre el árbol y simplemente citan a Ellen White una y otra vez. Atrae la atención de los miembros adventistas porque están pensando bien, o sea, este es un canal adventista, esta persona está citando a Ellen White, están hablando del mensaje de los 3 ángeles, están hablando de Babilonia. Dice el pastor, tengan en cuenta nuevamente, hermanos y hermanas, esos son los mismos perros mudos que no escucharon, de los cuales no escucharon nada, para advertir al rebaño de la crisis, de la pestilencia de Babilonia y el veneno de Babilonia. Ahora, en lugar de ayudar al rebaño a ver el cumplimiento de las profecías bíblicas y ayudar al rebaño a ver cómo fuimos engañados por la crisis de la pestilencia, ahora mostrarle al rebaño de cómo la crisis de la pestilencia de Babilonia y la hechicería babilónica, el veneno de Babilonia, era una falsificación de nuestro mensaje de salud,
para mostrarle al rebaño. Y como Jesús dice, dadle al rebaño comida a su temporada. No están haciendo eso. Lo que están haciendo es están yendo atrás. Los que estaban tratando de ayudar al rebaño a defender a Jesús. Ese es su objetivo, hermanos y hermanas. Esos hombres, como mencioné antes, han vendido su alma a la conferencia general. Sí, al mismo Satanás. Perros mudos. Es lo que son. Y luego él te va a decir, siempre hemos estado hablando de lo que está pasando en las noticias. Bueno, Jesús nos dijo las noticias antes de que sucedan. Y como dice Jesús, he aquí, ayudar a abrir los ojos del rebaño. Como Jesús dijo una vez más, bienaventurado es ese siervo, verso 46 de Mateo 24. Bienaventurado es ese siervo que es Señor, que su Señor cuando venga le haya haciendo así, haciendo que abriendo los ojos del rebaño para ayudarles a ver el cumplimiento de las profecías bíblicas. Una vez más, esos mismos perros mudos tienen su boca sellada, especialmente cuando estaban usando el bozal babilónico, como el anciano Ted Wilson lo hizo, quisiéramos y que nos distanciáramos socialmente. Esos perros mudos no se encontraban por ningún lado durante la crisis. Ahora están en lo abierto. Ahora te están diciendo, no escuches la voz de la razón, escúchanos a nosotros. Eso es lo que le está diciendo al rebaño ahora. Escúchanos a nosotros. Video número 4 va a decir que nosotros siempre estamos criticando a la iglesia. Y los que critican a la iglesia, ahora recuerda, cuando va a usar las palabras la iglesia, esto no se refiere realmente a la iglesia adventista. Él se refiere a la conferencia general. Y va a hablar de mentiras. Porque no llamamos a la iglesia adventista Babilonia. Pero él les va a decir que te alejes de esos hombres. Refiriéndose a mí y Enríquez. Aléjate de ellos. ¿Por qué? Esos hombres llaman a la iglesia Babilonia. Siempre hablan de la iglesia, defendiendo la conferencia general de los adventistas. Escucha, lo que estoy diciendo aquí es que cualquier tipo de ministerio, sea lo que sea, no importa lo que afirmen, donde su enfoque principal es criticar a la iglesia adventista, no pueden ser dirigidos por el cielo, no pueden ser dirigidos por el Espíritu Santo. Perros mudos, hermanos y hermanas, perros mudos. Y luego, el siguiente video, él va a hablar sobre esos hombres. Pastor Enríquez y yo solo estamos buscando sus diezmos y ofrendas. Ahora, ten en cuenta, durante la crisis de la pestilencia, cuando cerraron las iglesias, no había servicios. Y a veces, reuniones en Zoom. Me pregunto, si no hubiera Zoom, ¿qué habrían hecho? Entonces cada semana enviaban a alguien a que tocara tu puerta con un bozal en su cara. Y para pedirte el diezmo y las ofrendas. Mientras la iglesia permanecía cerrada. Una vez más, va a usar el alarmismo para decir que esos hombres solo buscan sus diezmos y ofrendas. Escucha, entonces lo que estoy diciendo aquí es que cualquier tipo de ministerio,
lo que sea, no importa lo que afirma, donde su enfoque principal es criticar a la iglesia adventista, no pueden ser dirigidos por el cielo, no pueden ser dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Al caso significa que no tenemos problemas dentro de la iglesia? Oh, muchos problemas. Solamente lee el mensaje a lo decía. La hermana White describe a la iglesia como débil y defectuosa, pero decir que la misión de un ministerio es señalar todas las debilidades de la iglesia, entonces él dice que tengan miedo. El tipo de ministerio de estas personas es que las personas dentro de la iglesia adventista que están en desacuerdo tal vez con su pastor o con su conferencia, gravitan hacia esto porque encuentran consuelo en este tipo de ministerios. Sienten que la iglesia no está haciendo lo que se supone que está haciendo, los pastores no están haciendo lo que se supone que deben estar haciendo, y eventualmente hacen un náufrago de su destino. ¿Por qué? Porque dejan de ir a la iglesia, se vuelven críticos de la iglesia y de su liderazgo, pronto dejan de pagar el diezmo, entonces comienzan enviando sus diezmos a estos ministerios. Y la Biblia dice que se supone que tus diezmos deben estar en el alfolí. Y es muy interesante que estos ministerios aquí, y siempre ves un link para que puedas enviar alguna ofrenda o apoyo a este ministerio. Así como Terence Ross de el chat dijo que sus diezmos han ido disminuyendo, y esa es la razón por la que tienen un problema con ministerios como Alerta Adventista. Bueno, aquí no recibo diezmos, y esa es la razón por la que están etiquetando como ladrones. Bueno, aquí es muy poco el apoyo que se da. Bueno, de nuevo, robando los diezmos y las ofrendas de ellos. Esa es la razón por la cual, hermanos y hermanas, bueno, cuando el espíritu de profecía, como él menciona, que no debes devolver tus diezmos a los ministros, él dice que se supone que debes devolverlo al alfolí, es decir, a la conferencia general. Lo que el espíritu de profecía nos dice aquí en respecto al trabajo en el sur, de que ese campo ha sido y aún sigue siendo robado de los medios que deben llegar a los trabajadores de ese campo. Si ha habido casos en que nuestros hermanos se han apropiado de ese diezmo para el apoyo de los ministros que trabajan para la gente de color en el sur, que todo hombre, si es sabio, haga que calle. Yo mismo he destinado mi diezmo a los casos más necesitados traídos a mi conocimiento. He sido instruido para hacer esto. ¿Quién la instruyó a hacer esto? Para devolver los diezmos directamente a los ministros. Dios mismo la ordenó a ella hacer esto, a la hermana White, porque en ese momento la conferencia general no apoyaba a esos pastores de sostén propio que estaban haciendo una obra para el Señor en el sur, la parte sur de América. ¿Por qué la conferencia general entonces dijo: no les dimos autoridad, no autorizamos este trabajo? ¿Al caso necesitamos autoridad de los hombres para hacer una obra para Dios de acuerdo al dictado de nuestra conciencia? Continuamos. Ella continuó diciendo: yo mismo he asignado mi diezmo a los casos más necesitados que me trajeron a mi conocimiento. Se me ha instruido a hacer esto. Y como el dinero no se retiene de la tesorería del Señor, no es un asunto de que debe ser comentado, porque no requiere que yo haga a nadie estos asuntos, porque no es lo mejor. En otras palabras, como la hermana White mencionó aquí, el Señor la convenció de hacerlo, así que debemos guiarnos por nuestra convicción, no por lo que esos lobos nos están diciendo, lavándonos el cerebro y diciéndonos que la conferencia general es el alfolí.
Esos son perros mudos, como dice Isaías capítulo 56, versículo 10, dice, sus atalayas están ciegos. Todos son ignorantes. Todos son perros mudos. No pueden ladrar, durmiendo, acostándose, amando el sueño. Son perros mudos. Isaías 50, hermanos y hermanas. Ellos saben de la apostasía. Rafael Díaz, ellos saben lo que está pasando. Pero en lugar de jurar, tú, Oliver Coronado, en vez de jurar lealtad a Jesucristo, en lugar de hacer un pacto a través de los sacrificios a Jesucristo, con Jesucristo. Ellos quieren dinero de YouTube, han prometido lealtad, han hecho un pacto con la conferencia general debido a el dinero. Me pregunto qué va a pasar cuando cierre el tiempo de gracia, o incluso antes de eso. Ahí te hablan, bullón. Cuando llegue otra crisis, que será un mayor golpe, cuando este hombre ya no tenga su trabajo. Me pregunto, ¿qué harán? ¿Qué harán? No han aprendido a confiar en Jesucristo para ir por sus convicciones. No han aprendido. En cambio, han estado confiando y permanecidos conectados a una organización que se nos dice que será barrida, derribada. ¿Y qué harán entonces cuando la estructura sea derribada? ¿Qué harán, hermanos y hermanas? ¿Qué sucederá cuando llegue la ley dominical y ya no hay organización? Ahora, video número 6 que voy a tocar para ustedes. Él va a decir nuevamente que es una mentira. Él va a decir que esos hombres te están llamando fuera de la iglesia adventista. Esa es una mentira rotunda. Es nuevamente, otra vez, para asustar a los adventistas. Escuchen. La pregunta es entonces, si la iglesia adventista es tan malvada y es tan mala, porque el presidente de la conferencia general está apoyando esto o apoyando lo otro. Bueno, entonces, ¿a qué iglesia te están llamando? Si te están llamando fuera de la iglesia adventista o criticando la iglesia adventista, entonces, ¿cuál es la iglesia remanente? Me gustaría preguntarle a este pastor aquí que me muestre el video donde yo he llamado, como él dijo, a la iglesia adventista, o he llamado a la gente fuera de la iglesia adventista. Muéstrenme ese video. Yo soy un adventista del séptimo día. O sea, quiero que vean que, como Isaías mencionó hace un momento, esos hombres son perros mudos. Han elegido mantener su boca sellada. Ellos saben lo que está pasando, pero no se atreven a decir nada. Ellos te dirán, de hecho, algunos de ellos son amigos míos, pastores de la conferencia general, que aún están bajo la conferencia. Ellos me dirán en privado que ellos saben lo que está pasando, pero no dirán nada al respecto. ¿Qué le pasó a Isaías capítulo 58, versículo 1, que dice, clama en voz alta, no escatimes, alza tu voz como una trompeta, y muestra a mi pueblo sus pecados o sus transgresiones en la casa de Israel, sus pecados? ¿Qué le pasó a eso? ¿Qué le pasó a Ezequiel capítulo 9, versículo 4, que dice, aquellos que reciben el sello de Dios eran aquellos y serán aquellos que estaban llorando y gimiendo por la abominación que se está haciendo dentro de la denominación? Y luego él va a decir, escúchenlo cuidadosamente lo que va a decir. Él va a decir, después de que dijo que somos tan críticos de la organización y sucesivamente, que la organización no está realmente promoviendo el estilo de vida homosexual, y luego va a decir que juzguen la organización, la conferencia, de acuerdo con sus enseñanzas. Lo que está diciendo es que las enseñanzas o las organizaciones son bíblicas directas.
son verdad presente. Así que si vamos a condenar a la conferencia, si vamos a juzgar la organización, tenemos que juzgarla por sus enseñanzas. Bueno, no podemos hacer eso de acuerdo a él, porque la organización ha estado defendiendo las enseñanzas. ¿En serio? ¿Eso es en serio, hermanos? ¿En serio? Eso es lo que nos va a decir. Escuchen, porque la Biblia nos dice que dijeron que la iglesia remanente es una iglesia mundial. Entonces, ¿cómo podría un ministerio estar llamándote fuera de la iglesia para unirte a esa iglesia? Y así que una y otra vez recibo estos mensajes de WhatsApp de la gente que está afirmando que la iglesia está apoyando el movimiento homosexual. La iglesia tiene un estándar en particular y un estándar está basado en sus doctrinas, por lo que se supone que no debemos juzgar una organización por la práctica de sus miembros. Juzgamos la virtud de la organización de acuerdo con sus enseñanzas. Ok, tomemos su consejo, juzguemos a la organización, como él dijo ahí, por sus enseñanzas, por su doctrina. Ahora, aquí está la organización con el Papa de Roma. Ganó un día para ahí con el Papa de Roma. Por lo que es justo para mí ahora juzgar la organización de acuerdo con lo que él dijo. Al caso, ellos están defendiendo las enseñanzas del protestantismo, protestando contra Roma, separación. No. ¿Qué dice el espíritu de profecía basada en nuestras enseñanzas? Dice, es una iglesia infiel, reincidente, que acorta su distancia entre ella mismo y el papado. Una iglesia infiel. Entonces, ¿qué de nuevo? Eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado juzgando a la organización por sus enseñanzas, por sus frutos, porque se están alejando de las doctrinas. Una vez más, otra imagen aquí. Juzgamos la organización por sus enseñanzas. Ahí está Ted Wilson, presidente mundial, al lado izquierda de tu pantalla, con uno de los agentes del Papa de Roma, que le dio un libro ecuménico que vino del mismo Papa y que se titula Dejemos que el amor mutuo continúe. ¿Qué fraternidad tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo es la luz con las tinieblas? Bueno, juzguemos a la organización por eso. Eso es exactamente lo que hemos estado haciendo. Perros mudos. Eso es exactamente lo que hemos estado haciendo. Aquí hay otra imagen. Aquí tienes a Ted Wilson, presidente mundial, celebrando el aniversario 500 de la Reforma con todas estas iglesias caídas, apóstatas. ¿En qué día fue ese? Eso fue cuando Martín Lutero clavó esas 95 tesis en la puerta de Wittenberg. ¿Y por qué razón? En contra de las doctrinas y enseñanzas del papado. Pero Ted Wilson estuvo con las iglesias caídas, con Babilonia, celebrando el 500 aniversario. Sí, juzguemos a la organización por sus enseñanzas y doctrinas. Eso es exactamente lo que hemos estado haciendo. Arrepiéntete, mi hermano. Eso es exactamente lo que hemos estado haciendo. No hemos estado entrando en la vida privada de nadie. Hemos estado juzgando, exponiendo la organización, tirando, jalando, destruyendo los pilares de nuestro fundamento, poco a poco. Y ellos han estado cayendo y han estado formando una nueva organización. Eso es exactamente lo que hemos estado haciendo, mi hermano. Hemos estado haciendo justamente eso. Los hemos estado juzgando por sus frutos. Eso es lo que hemos estado haciendo. El siguiente video, él va a decir que los miembros que se alejen de ellos, de mí y del pastor Enríquez, mantente alejado de ellos. No los escuches. Vengan a mí y yo continuaré adoctrinándolos con el veneno babilónico. Recuerden, hermanos y hermanas, cualquier adventista del séptimo día, cualquier pastor adventista,
que ha sido informado sobre el veneno babilónico antes de tomarlo, que ha sido informado sobre el veneno babilónico, que fue condenado por no tomar el veneno babilónico y luego fueron en contra de su convicción, nuestras enseñanzas, y la tomaron. No puedes confiar en ellos. Cualquier adventista del séptimo día que hizo eso por ignorancia, o debería de decir que hizo eso voluntariamente, no puedes confiar en ellos. No puedes confiar en esos pastores adventistas. Ahora, como por ejemplo, Ted Wilson, no lo puedes confiar en absoluto, porque estoy 100% seguro que él no la tomó aún, pero la promovió. Él sabe lo que hay en ella. Y él no la tomó. Aún así, todavía la promovió. Y muchos otros adventistas no la tomaron, pero aún la promovieron. Ellos saben lo que hay en eso. Y luego nuevamente va a advertir a su rebaño: no escuches a esos hombres, porque se hartó y se cansó de recibir mensajes de WhatsApp de esos miembros que se están preguntando cómo es que no estamos enseñando esas cosas. Pero ¿por qué esos hombres lo están enseñando? Y sin embargo nos dices que nos mantengamos alejados de esos hombres. Escucha, le advierto a cualquier de mis miembros, pastor del rebaño, advierto que no quiero que cualquier de mis miembros estén cerca de esto, que se mantengan lejos de estos canales, porque todo lo que obtendrán son cosas negativas, 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 negativas. Son una tabloide. Todo lo que está mal en la iglesia van a escuchar. ¿Y cómo te va a edificar eso? ¿Cómo te va a fortalecer? Este pastor no sabe que la intención es despertar, exponer el pecado. Dice el pastor. Confía en él dice. Confía en él. Otra crisis va a golpear, que ya está sobre nosotros. Y cuando llegue esa crisis, no vas a encontrar a esos hombres para ayudar al rebaño. En este momento, nuevamente, parece que estamos viviendo en un pequeño tiempo de paz. Y ahora están saliendo de su armario, de su escondite, de su cueva. Están saliendo de su hoyo, de su cueva donde solían esconderse durante la crisis de la pestilencia. Están saliendo de los arbustos, como cuando Ted Wilson estaba en el arbusto, en una cueva, escondido, y nos dijo que distanciamiento social, y usen el bozal y tomen hechicería. Ahora parece que hay un tiempo de paz. Ahora esos hombres están saliendo como si se preocupan por el rebaño, cuando en realidad nunca les importó el rebaño. Solo están tratando de mantener sus bolsillos llenos. Luego lo siguiente, ¿qué te dirá? Deja de hablar de la apostasía. El silencio es elocuencia. Solo déjala ser, porque ese es el barco, sin importar lo que pase. Se escucha como fariseísmo. Escucha, toda la cosa es que necesitan predicar a Jesús y el crucificado, y permitir que Jesús mismo, Él se encargará de su iglesia, y Él sabe cómo hacer eso. Y acepto que alguien sea llamado por Dios para ser un profeta como Ellen White, que tendría la autoridad de reprender a la iglesia. Sabes, creo que el silencio es elocuencia en este tipo de caso. Todo el asunto del caso es que silencio, él dice. ¿Qué le pasó a Isaías? Alza tu voz como trompeta. Pero este hombre dice, no digas nada, mantén silencio, cállate, solápalos. Como si no lo vieras. Me acuerdo de Jeremías. Dios le dijo a Jeremías, te estoy levantando. No guardes silencio, no te quedes callado. Dios le dijo a Jeremías, en Jeremías capítulo 6, versículo 16, párate en el camino y pide por la senda antigua, donde está el buen camino,
y encontrarás descanso para tu alma. Pero ellos dijeron, no, caminaremos en ese camino. Pero Dios dice una vez más, que te pares en el camino y pide el camino antiguo. Esos perros mudos les importa más su reputación por sus bolsillos que el rebaño de Dios. No te darán de comer, como Jesús dice, a su debido tiempo. Dijeron, silencio es elocuente, cuando la Biblia dice, protesta. Vosotros que haces mención del Señor, no guardes silencio hasta que Dios haga que Israel sea una bendición sobre la tierra. No debemos callarnos en un momento como este hombre nos acaba de decir. Debemos estar exponiendo a Babilonia. Eso era nuestro deber, nuestro trabajo, exponer a Babilonia. Debemos estar exponiendo la abominación que ha estado ocurriendo dentro de nosotros. Porque la iglesia le pertenece a Cristo, no a los hombres. Deberemos amar la verdad más de lo que amamos nuestro cheque de pago. Pero esos hombres han hecho un pacto con la organización, que no dirán nada, que guardarán silencio para que puedan seguir manteniendo su trabajo. Vayan a Isaías capítulo 62, como dijo, como él una vez más dijo, el silencio es elocuencia. Pretende que no ves, que no hueles, que no escuchas sobre la apostasía. Solo guarda silencio. Solo sigue la corriente. ¿Qué le pasó con el espíritu de protestantismo? No se supone que debemos guardar silencio. Como dice la Biblia en Isaías capítulo 62. Noten que leemos en el versículo 6. He puesto atalaya sobre tus muros, oh Jerusalén, que nunca callarán. Puse centinelas sobre tus muros, que nunca callarán. Aquellos que hagan mención del Señor, no callen, no guarden silencio. ¿Qué dice la Biblia? No guarden silencio. No le hagan caso a esos perros mudos que les están diciendo que callen. Dice la Biblia, el que haga mención del Señor no se calla. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Verso 7. Y no le den descanso, Jerusalén, hasta que Él establezca, hasta que Él haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. ¿Y cuándo será eso? Eso será cuando Jesús venga a rescatar a sus santos. Y luego, después de que terminen los 1000 años, traerá a su pueblo de regreso a la tierra. Jerusalén espiritual, será una alabanza en la tierra. No debemos callar, se nos dice, hasta la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero otra vez, ¿a quién escucharemos? Esos hombres que han callado, que han olvidado cómo ladrar. Esos perros mudos que han olvidado cómo ladrar, dice la Biblia. Están en Babilonia y quedan callados. ¿O qué vamos a hacer? ¿O vamos a guiarnos por lo que dice Isaías 62? Fíjate lo que dice el Espíritu de Profecía, volumen 4 de manuscritos, página 155, párrafo 2. El mensaje dado a los hombres para proclamar en estos últimos días no debe ser, ¿qué es la palabra? Amalgamado con opiniones mundanas. Si lo amalgamas con opiniones mundanas, eso quiere decir que vas a callar, que no vas a hablar de esas cosas que una vez más llevarán al rebaño al infierno si te quedas callado. Continuemos. En estos días de peligro, nada más que obediencia evitará que los hombres
caigan en la apostasía. Dios ha otorgado a los hombres gran luz y muchas bendiciones, pero a menos que se reciba esta luz y estas bendiciones, no hay seguridad contra la apostasía y la desobediencia. Cuando aquellos a quienes Dios ha exaltado a posiciones de gran confianza se apartan de Él, a la sabiduría humana, su vida se vuelve tinieblas. ¿Y cuán grande es esa oscuridad? Las capacidades que les han sido confiadas son ¿qué? Una trampa para ellos. Se vuelven una ofensa a Dios. No puede haber burla de Dios sin el resultado verdadero. Esos perros mudos, hermanos y hermanas, necesitamos dejarlos solos, dejarlos en paz. Han olvidado cómo ladrar. De hecho, esos perros mudos nunca te dirán qué está pasando por fuera y lo que está pasando dentro. Tenemos que recuperar el mismo espíritu de los protestantes, el mismo espíritu de Juan el Bautista, el mismo espíritu de Elías, el mismo espíritu de los discípulos, el mismo espíritu del mismo Cristo. No tener miedo de levantarse y ponerse de pie para exponer las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque la salvación de almas está en juego. Si no exponemos las tinieblas con la verdad, por medio de decirles la verdad como se encuentra en Jesucristo, cuán grande será esa oscuridad. Y la oscuridad está en nuestras iglesias, hermanos y hermanas. Una vez más, esos perros mudos tenemos que dejarlos en paz, porque se han olvidado cómo ladrar. Han elegido un Cristo diferente, un maestro, un amo diferente, y ese amo no es Jesucristo. Tengamos una palabra de oración. Amoroso Señor, Padre, que estás en el cielo. Padre, ayúdanos a escuchar tu voz y tu voz solamente. Hay tantos falsos profetas en nuestros días, hablándonos tantas voces, diciéndonos esto y lo otro, como fue en vuestros días. Cuando los fariseos dijeron, no escuchen a Cristo, no escuchen a sus discípulos. ¿Acaso nos ves siguiéndolo a Él? Miramos que lo mismo está sucediendo hoy en nuestras propias iglesias. Padre, ten piedad de tu pueblo. Perdónanos todos nuestros pecados. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Alerta adventista. Atalaya despierta. Que la protesta continúa.